Les comentaba ayer que no se iba yo a dedicar de la ecuación de la potencia de bomba. Se van a encontrar así la ecuación. También se la van a encontrar así. Viene a veces representada como una H. Densidad, gasto de bombeo y la eficiencia. La densidad por la aceleración de la gravedad, pues es justamente el peso específico. Y comúnmente nosotros lo manejamos en unidades de kilogramo metro cúbico, ¿no? En el caso del peso específico. Aquí van a tener mucho cuidado a la hora de manejar las unidades. Si vamos a trabajar si el resultado, digamos, que queremos obtener de unidades son los caballos de fuerza, entonces hacer uso justamente del número 76. Si se quiere trabajar con caballos de vapor, lo van a encontrar. Entonces este es, bueno, por las siglas horsepower, entonces lo van a encontrar también como, ese sí en español, como caballo de vapor. Y entonces si es caballo de vapor, habrá entonces que manejarlo con 75. Todos los equipos de bombeo que se vayan a elegir, que se vayan ahí en sus catálogos, viene especificado cuál es la potencia la eficiencia del trabajo. Comúnmente los equipos que se utilizan para procesos de aguas residuales, entonces andan rondando por ahí entre el 50 y 60%. Luego se tiene la mala costumbre de querer manejar eficiencia del 70, eficiencia del 80, esas eficiencias de 70 y 80, más bien son eficiencias que se van a manejar cuando el bombeo es agua potable, o sea, es agua limpia. Ya cuando estamos hablando de aguas residuales, va a bajar la eficiencia por ahí del 50-60%. Estas bombas, como su eficiencia es muy baja, entonces, por ende, el consumo de energía eléctrica pues es alto. Entonces, entre menor eficiencia, mayor consumo de energía eléctrica. Cada cierto tiempo, los equipos de bombeo que nosotros vamos proponiendo, se tiene que estar haciendo mantenimiento de manera constante, porque aquellas bombas que por alguna razón empiezan a presentar eficiencias abajo del 40%, ya prácticamente son bombas que se tienen que desechar. En México tenemos la mala costumbre de que, como dicen por ahí, hasta que no truena algo, no lo quitamos, y está ahí trabajando las bombas. Ya se detectó que inclusive que el recibo de CFE está llegando trimestralmente, está llegando más alto. Es más fácil a veces seguir así que realmente hacer un diagnóstico de lo que se tiene que hacer con el equipo de bombeo. Por eso también dentro del trabajo que se tiene que realizar cuando se hace la propuesta de las bombas, es establecer algo que se llama políticas de operación, que son horarios que se van a manejar y también qué fechas habrá que estarle realizando su revisión, checar. Comúnmente se desgastan mucho empaques y cojinetes por el tema de la vibración y movimiento del rotor. Entonces hay que estarlos cambiando para que entonces el rotor quede en su misma posición. A veces los cables vienen luego bastante no de muy buen calibre, hay que estarlos luego cambiando.
algunos casos ya cuando las bombas justamente alcanzan eficiencias abajo de 40, habrá que hacer un rebobinado. El rebobinado es este sistema de cableado con cobre que se pone una bomba, si alguno, digamos, no está enterado, lo que hace girar al rotor es justamente todo el efecto al interior de la bomba. Está esto, ¿no? Está todo el bobinado. El bobinado es un sistema de cableado que se maneja con cobre, que está de un lado y de otro, arriba y abajo, y que rodea todo el diámetro. Y recordemos que esto es, bueno, de acá, es el diámetro que tiene el equipo de bombeo. Y al interior está el rotor. Entonces, para que este pueda girar, este embobinado, que es con alambre de cobre, se coloca en un ángulo, se enreda en un ángulo, para forzar a que justamente cuando se hace el campo magnético, entonces el rotor empieza a girar. Así es como funciona. Entonces, cuando este ya empieza a girar, pues transmite obviamente, aquí adelante está la carcasa, donde va a estar ubicado, donde aquí va a estar conectado con este que parece como si fuera ventilador. Y entonces se hace la succión aquí del flujo, gira y ya realiza la descarga. Entonces luego hay unos se llaman cojinetes, que son los que están acá ubicados, que empiezan a desgastarse. Entonces eso hace que el rotor ya no esté en su posición, se empiezan a desgastar, entonces ahí es donde se detecta que la eficiencia empieza a bajar. Ya cuando de plano ya se cambió, inclusive se hizo el cambio de cable, del bobinado, de hecho es bastante caro, y no sube para nada la eficiencia, pues se tira y se consigue una bomba nueva, ¿no? Ok, nada más ahí tener presente esa parte. Ahora, vamos a regresar acá a este tema, porque si no, no vamos a salir del tratamiento primario. Nosotros estamos trabajando con aguas de carácter doméstico. Comenté justamente al inicio del curso que no nos íbamos a meter al tema industrial, porque ese sí es otro boleto. Ya estar trabajando con las aguas producto de algún proceso industrial realmente implica demasiado trabajo. Nuestro programa realmente no es tan extenso como para cubrir eso, inclusive ninguna optativa nos daría para poder cubrir el tema de las aguas industriales. Entonces nosotros estamos considerando, manejando aguas de una comunidad, como ya lo hemos visto, cabeceras municipales. La mayor parte de esas aguas pues son, o se les considera de tipo domésticas, no vienen así como que con un DBO altísimo, o también con los sólidos suspendidos muy altos, que implique realmente hacer un megatren, o inclusive hacer alguna adecuación especial. Nosotros estamos en esta parte del proceso donde después del bombeo lo vamos a llevar a la caja derivadora. La caja derivadora hará la función simplemente de distribuir los caudales para posteriormente mandarlos a los siguientes tanques. El que yo tengo, que venimos justamente utilizándolo para nuestro ejercicio de clase, es el reactor anaerobio de flujo ascendente. Reactor anaerobio de flujo ascendente. En la mayor parte de las plantas de nuestro país se hace, y específicamente sabiendo que las aguas vienen de uso doméstico, o sea, son resultado de uso doméstico, entonces se va a optar en su mayoría siempre por manejar este tipo de reactores. Por un lado, no me van a generar tanta producción de lodo, lo cual eso implica, al reducirme la producción de lodo, lo cual me implica que inclusive no es necesario que yo incluya algún proceso especial de tratamiento de lodo.
me va a generar, y eso es una realidad, como estamos hablando de que las bacterias que van a trabajar van a estar en ausencia de oxígeno, entonces lo que sí me van a generar es gas metano, ¿no? Eso sí, gas metano, dióxido de carbono, eso sí lo van a generar. Pero eso no hay como tal problema, o sea, justamente al interior de este reactor se construyen los elementos necesarios para poder atrapar ese gas que no se ha liberado a la atmósfera. Para muchos ambientalistas, este tipo de reactores, los ambientalistas siempre de todo les molesta, pero ya cuando justamente se tiene que hablar de números, entonces ahí sí se hacen de la vista gorda, como decimos. Entonces el ambientalista dice, no, es que utilicemos mejor sistemas, como por ejemplo los sedimentadores, utilicemos los sedimentadores, si es necesario un sedimentador primario, un sedimentador secundario. Sí, son buenos, son eficientes, pero va a pasar que en el caso de su consumo de energía eléctrica es mucho menor que en el caso de los sedimentadores. Entonces ahí es donde entra el tema. Lo que comúnmente se busca es que todo el gas que posteriormente puede quedar atrapado en el mismo, al interior de la planta, se hace la quema, inclusive se colocan ahí, se construyen las mini chimeneas y se está quemando el gas. En algunos casos, si la producción es muy alta de gas, entonces ese gas se extrae, se puede inclusive almacenar y posteriormente hasta se puede utilizar o vender como gas natural, ¿no? Entonces tenemos estas dos opciones. A partir de aquí, de la caja derivadora en adelante, vendrá entonces lo correspondiente al tratamiento primario. Ya empezamos a platicar algo sobre el tema de sedimentadores. Y entonces hoy vamos a platicar sobre el tema del reactor como otra opción. Entonces, vamos a ver un video para que veamos bien cómo funciona el reactor. El cálculo de lo que es justamente de la tubería, van a ver que viene por la parte de abajo, se hace un sistema como comúnmente, bueno, depende nada más el tipo de tanque que se quiera manejar, si se quiere manejar un tanque rectangular, quiere manejarse un tanque circular. Aquí recordemos algo, y lo he ido más o menos comentando, pero a veces se puede olvidar. A nosotros nos dan un espacio, o sea, cuando nos dicen, este es el espacio que fue donado para la planta de tratamiento. Ah, ok. Uno luego trae ciertas expectativas, empieza uno, cuando ve uno el espacio ya más o menos empieza, pues aquí va a caber cabe aquí el pretratamiento, aquí cabe el cárcamo, aquí cabe el sedimentador, aquí cabe el filtro percolador, entonces empieza uno a hacer ahí en la cabeza y a manejar los espacios. Pero te empiezas a dar cuenta de conforme empiezas a manejar los espacios, empiezan estos a reducirse. Porque si a la hora de que te indicaron, porque esa es otra, el que realizó todo el proyecto del balance de masa, te dijo, no, pues es que yo estoy considerando para mi tratamiento lodos activados. Y entonces al hablar de lodos activados estamos hablando de uso de sedimentadores, y entonces estamos hablando de que se va a estar extrayendo demasiado lodo. Eso que va a implicar que en algún momento va a tener que entrar equipo pesado. Se deben de dejar las condiciones para que pueda entrar equipo especial para el retiro de esos lodos, cuando estos ya se hayan, por alguna cuestión, hayan saturado. Entonces hay que dejar los andadores, hay que dejar los pasos para los vehículos pesados y todo el tema de maniobras, y ya ahí te empieza a reducir el espacio. Lo más recomendable pues siempre es que los reactores tengan esta forma circular, pero pues si las condiciones del espacio no te dan, pues se tiene que hacer entonces rectangular, no hay de otro. Digo, esto es lo más recomendable. Van a observar entonces que viene la tubería y de manera, si esto lo vemos por arriba, se vería algo similar a esto. Viene la tubería, dependiendo nada más cómo esté la configuración.
vamos a ver que en la parte de abajo se ve así. Y de este lado se va a hacer así, como si fuera una especie de peine que se encuentra uno con otro, quedan así como traslapados unos con otros. Esto es en la parte de abajo. Y entonces se necesita que la velocidad, como señalaba ahí el video, ande en qué rangos. 0.6 y 0.9. Pero decía metros por hora. Decía metros por hora. ¿Eso cuánto es en metros sobre segundo, que es comúnmente, vamos a ver, 0.6 metros por hora? Entonces, pues una hora. Si es igual a 60. Es 3600, ¿no? Tantos segundos. Si cada 2 horas. ¿Esto cuánto sería? Pues una velocidad extremadamente bajísima, ¿no? Entonces, punto, ¿qué? 1.6 por 10 a la menos 4. Por eso se refería a manejarlo en metros sobre hora, ¿no? Porque es un número bastante pequeño. Y la pregunta será, pues eso cómo se logra. Pues eso la única manera es de que en las tuberías que justamente forman la rejilla, digamos en la parte de abajo, se dejan entonces unos elementos como si fueran aspersores, y esos son los que van liberando. Y entonces, como es una velocidad muy baja, pues cuando van liberando, se va a su vez también formando como si fueran burbujas. Al interior, en esta, digamos ya al interior del tanque, aquí es donde ya se tiene toda la familia de bacterias. Les decía yo ayer, no es las bacterias, bueno, más bien todos los microorganismos que llegan del agua cruda, que está ingresando del pretratamiento, esa familia, esas bacterias y todos esos microorganismos que llegan, no son los que van a hacer el trabajo de oxidación. Les platicaba yo en algún momento que inclusive existen empresas que han desarrollado sus granjas de bacterias, a eso se dedican. A eso se dedican hagan de cuenta que tienen ahí así como luego escuchamos, que luego dicen que hay otros que tienen dizque su circo o como dicen, su feria de pulgas, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a eso, a fabricar, a tener su granja de bacterias, y de hecho les va bien, porque como aparte se certifican y todo, y entonces las plantas de tratamiento, cuando se dan cuenta, oye, es que ya hubo un cambio de temperatura, o se fue la luz, ya no hay oxígeno, se me están muriendo, o hubo una sobreproducción de carga orgánica y ya empezó entonces ya nada más están listos para que las empresas estas manden, pues te los mandan a través de un tanque, así pipas a veces, dependiendo de la necesidad, pero pueden ser pipas pequeñas, y llega y, no, pues ¿cuánto requieres que te descargue? No, pues tanto por, tantas bacterias por mililitro, ¿no? Y ya sobre eso se va descargando. Entonces, esas velocidades que van a circular justamente con las bacterias aquí, si nos damos cuenta, en realidad no se está ingresando como tal oxígeno. O sea, se está ingresando el agua con una velocidad muy baja. Por eso reactor anaerobio, o sea, no trabajan en presencia de oxígeno. Y como no hay oxígeno, entonces a la hora de hacer el proceso de oxidación, lo que se genera como resultado de ese proceso de oxidación, pues es gas metano y dióxido de carbono. Ahí es donde justamente a los ambientalistas no les gusta, porque dice, entonces, estás utilizando un proceso de tratamiento donde de pronto pues estás atentando de pronto con el tema de cambio climático, porque lo que es el metano y el dióxido de carbono pues son de los gases que están provocando el tema, ¿no? del sobrecalentamiento de la Tierra.
entonces comúnmente siempre brincan y dicen, no, pues es que como que ya se altura, ya sabes que hay un problema, cambio climático, y tú propones un reactor anaerobio, cuando hay otras opciones. Pero entonces le dices al ambientalista, sí, me voy a ir con otras opciones, como por ejemplo el sedimentador primario, pero voy a tener que meter energía eléctrica. Y entonces hay un consumo de energía eléctrica y ese consumo de energía eléctrica, o más bien esa energía eléctrica viene de tuvo que haber llegado de algún tratamiento, de algún proceso, ya sea por tema nuclear, por tema termo, eléctrico o hidroeléctrico. Bueno, hidroeléctrico es de los que menos problemas causan. Y entonces lo que te dicen, ya cuando los empiezas a cuestionar sobre el tema del uso de energía eléctrica, dicen, no, pues, tú eres el ingeniero, ve cómo usa paneles. Los paneles luego no te dan la suficiente energía. Y cuando venga la temporada de lluvias, que entonces está nublado, ¿qué onda con los paneles? Entonces empieza hay un tema, por eso les digo que es un luego problema de egos entre las especialidades. Pero bueno, entonces, ese gas, justamente para evitar el problema con los... Se introduce por la parte inferior del tractor. El agua residual fluye en sentido ascendente a través de un manto de lodo, constituido por granos o partículas. Híjole, es que créanme que, de hecho en algún momento le había yo planteado a Antonio Cisneros y le decía yo, ¿sabes qué? Deberíamos de hacer una especie como de simposio sobre el tema de plantas, pero enfocado más a nosotros como ingenieros civiles. Para no estar entrando en polémicas aquí con los vecinos del tema ambiental, o inclusive hay mejor comunicación realmente con los biólogos y químicos, pero luego no con los ambientales. ¿Y eso como por qué? Porque hay un montón de deficiencias, sobre todo en el tema no solamente de la construcción, sino el posterior mantenimiento y pues simplemente el día a día de las plantas. ¿A qué me refiero? Que las mismas plantas al interior pueden tener, si tú ya compraste justamente y pagaste porque inclusive te venden la patente del tema de bacterias, pues puedes tener al interior de la planta tu producción y puedes estar teniendo ahí el control, y puedes tener ahí tu mini granja también de bacterias, en algún momento hasta si quieres vender o quieres ahí claro que por eso también estos de las granjas de bacterias pues, también tienen sus patentes para que también no los brinquen. Pero ¿a qué voy? Que luego muchas plantas se les es más fácil decir, no, pues se me cayó el proceso porque no, se cumplió con esto. Sí, pero no tenías a la mano, pudiste haber creado ahí tu criadero, pudiste haber evitado todo este problema. Entonces a eso se refiere cuando dice el lodo biológico, a eso se refiere. Los gases producidos en condiciones anaeróbicas principalmente. Pues justamente todo se dirige en una posición. Así es mucho más fácil en esta parte superior hacer la extracción de los gases. No forma circular, no forma, sí, la más eficiente es esta forma triangular. Las partículas desgasificadas suelen volver a caer hasta la superficie del manto de lodo. El gas libre y el gas liberado de las partículas. Entonces, si se logran estas condiciones, la retención del lodo, o sea, los microorganismos, dependerán principalmente de una separación efectuación. Si les son favorables las condiciones físicas. Cuando ya justamente pasó a través del sistema de los deflectores, que va a ayudar al tema también de la parte de la precipitación. Esto que alcanzamos a ver, aunque la imagen luego está un poquito medio borrosa, todos estos, este es un canalito que está en la parte superior. De hecho, cuando uno sube al reactor, cuando uno caminando, lo que ves ya nada más es este canal que está aquí. Es un canal central. Y esto que alcanzamos aquí son mini vertedores que tienen forma triangular. Lo que hace entonces es que el agua cuando sube,
potable ya está en la parte de abajo, entonces lo que ya nada más estás dejando pasar es el agua limpia, que está en la parte superior. Esa es la que vierte entonces a este canal central. Entonces todo lo que empieza a verter a través del canal y ya todo esto ya circula para el siguiente proceso. Física y química del proceso de circulación. Entonces, si se logran estas condiciones, la retención del lodo, o sea, los microorganismos, dependerán principalmente de una separación efectiva del gas producido en el proceso, especialmente de las burbujas de gas atrapadas en el lodo. Después de la separación del gas, la sedimentación del lodo procede favorablemente. Entonces por eso vamos a observar que en el perfil que traemos, para poder garantizar que el reactor, justamente el agua que vamos a ir ingresando, venga de abajo hacia arriba, el término ascendente, por eso la idea de que exista una carga, si yo esta línea, aquí donde está la línea verde, la prolongo, entonces hay una diferencia de carga entre este nivel y este. Entonces, esta diferencia de carga necesitamos establecerlo con base al recorrido que va a hacer esta línea, que le va a entregar en la parte de abajo, que posteriormente va a empezar a salir con esas velocidades que nos marcaban. Se va a hacer todo el proceso entonces del reactor anaerobio y posteriormente, si se dan cuenta, va a salir por la parte superior, donde les indicaba que estaba el canal, que decía, ahí están los vertedores triangulares, hay un canal superior, un canal central, a partir de ahí, entonces, se extrae y continúa para el siguiente tanque. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a dejarle acá.